Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el cinematógrafo, el cine en la tele. Empezamos con las entrevistas y algunos encuentros de lo que sucede en el Festival de Cine de Hamburgo. Debo decir que no soy un externo al festival, soy un programador del festival, pero no importa porque si uno programa lo que quiere, lo que ama, lo que considera importante en el cine contemporáneo. Entonces vamos a tener el privilegio de hablar con algunos directores de nuestro tiempo, empezando por el que está detrás de cámara, que es el estimadísimo Hermes Parayuelo. En nuestra ciudad se lo conoce mucho, es español, pero se lo conoce por una película notable que fue Yatasto. Después hizo No todo es vigilia, y ahora hizo una película que es verdaderamente un viaje perceptivo, y el intento y la introducción de un mundo absolutamente lejano y desconocido. Es el mundo de un pueblo y la película se llama Las muertes de Chantiorinti. Así comienza el cinematógrafo. Hola, Roger. Creo que usted es Hermes. ¿Qué tal? Un placer, Te has cambiado. No tenés más pelo largo, Sí. pero igual seguís parecido como eras. Ya no me la volveré a dejar largo. Una vez te lo No cortas es muy cómodo. Bueno, es un gusto reencontrarte. El placer es mío. En Córdoba, de algún modo nosotros te conocemos por una película central en la historia del cine cordobés, que fue Yatasto. Una película muy peculiar, pero ahora has hecho una película todavía más peculiar, o al menos más radical, quizás con un problema similar, me refiero a Las muertes de Chantiorinti. Una película que está en un lugar absolutamente alejado, una comunidad india, indígena, aborigen, no sé, pueblos originarios, no importa el modo de nombrarlo, pero te intrometes en ese mundo y sobre ese mundo de alguna manera traducís un imaginario. Contanos un poco, primero que nada, de ese pueblo. ¿Y en dónde está la película? Pues la película está filmada en el Perú, en una zona que es la provincia de Satipo. Ahí está la comunidad de Siapo y allí viven el pueblo Ashaninka. El pueblo Ashaninka es uno de los pueblos más numerosos en el Amazonía, uno de los pueblos nativos más numerosos, y hablan la lengua Ashaninka también. En esa zona, en ese contexto, pues tuvimos el encuentro con el protagonista de la película, que es una persona muy particular, que enseguida pues, tuvimos una conexión especial. Sobre todo su particularidad se debe a su origen también. Él nació en una comunidad sin contacto con la sociedad occidental, entonces el imaginario suyo es de, pues, no sé, como yo creo que la forma de hablar, la forma de ver el mundo, sus canciones, todo lo que es él, todo lo que lo configura, 2000 años atrás, pues sería igual, entonces... Ahora, esto implica un problema quizás que es característico de este tipo de cruces. O sea, estamos hablando de una comunidad, de un pueblo numeroso sí, pero ágrafa, o sea, no hay textos. Entonces me pregunto cómo fue la relación con él, el intercambio con él, obviamente debe haber habido un traductor, para poder después intentar plasmar lo que implica esa cosmovisión, esa forma de estar en el mundo para poder filmarlo. Contame un poco de eso. Pues sí, ese fue uno de los grandes retos. Primero el idioma, ¿no? Que más
que ser una barrera, aunque no entendiera el Ashaninka y aunque tuviéramos un traductor, había que jugar mucho, para entender las cosas no bastaba una simple traducción, sino que había que hablar mucho sobre las cosas. O sea, había que armar un debate y ahí poco a poco, pues te digo que más que ser una barrera fue algo que enriqueció el idioma, porque el propio idioma te iba introduciendo conceptos que para nosotros pues no existen en nuestro idioma, como el tema de los manacorite, que es un tema central en la película y que es, para nosotros sería como lo invisible, ¿no? No he encontrado una traducción exacta, pero sería algo así como lo invisible, lo intangible. Entonces, el Ashaninka y el estado de Luis en el momento en el que lo encontré en esta comunidad hicieron que ahí hubiera este encuentro, no sé. Yo creo que para hacer una película es necesario que haya un encuentro, y se da o no se da. Y con él se dio porque él necesitaba explicar ciertas cosas de su infancia, de su manera de ver el mundo, que en su momento actual no podía exactamente, o sea, en ese contexto donde ahora las comunidades están ya contactadas y donde se está occidentalizando, para él era un poco, bueno, él se sentía como en tierra de nadie, como extranjero, y no podía expresar todas esas cosas suyas más profundas, y era precisamente lo que a mí me interesaba, y ahí, entre esas ganas de contar y esas ganas de escuchar, pues fuimos construyendo algo. Te quiero preguntar algo sobre el título. ¿Por qué son las muertes? Las muertes... Y no la muerte. Sí. Claro, a ver cómo lo cuento sin hacer mucho spoiler, pero es cierto que, primero de todo, cuando lo conocí a él, me acordé de la película de Turner, Yo anduve con un zombie, y sobre todo porque a él lo veía como una persona que estaba entre dos mundos. También me explicó luego que había tenido como muchas experiencias cercanas a la muerte, como enfermedades, con mucha relación con la muerte, pero aparte de eso también estaba entre dos aguas, entre dos momentos históricos, nunca encajó exactamente en el tiempo histórico, en el lugar, y de alguna manera es una película sobre la muerte de las identidades también, la muerte de su identidad pasada, la muerte propia de Luis, del personaje de la película, y bueno, no sé cómo contarlo realmente sin hacer spoiler, pero sí que hay muchos tipos de muertes reales, muertes falsas, muertes de una cultura, muertes de identidades, y todo eso está metido ahí en la peli. Hay algo respecto de la identidad, hay un plano en particular, primerísimo plano, sobre un documento de identidad, como si el documento de identidad fuera una identidad, y obviamente no puede ser de esa comunidad, sino del Estado peruano. Entonces te quería preguntar, esa decisión, que es muy peculiar, porque además está enfatizada a propósito de un plano general que implica mirar y darse cuenta que ahí hay una discusión, que después se da en términos de cuál es el verdadero nombre de él. ¿Puedes contarnos un poco eso, cómo llega a inscribirse en el relato, es decir, llamémosle el guión, porque es algo muy poderoso desde el punto de vista simbólico? Sí. Una vez le hice una pregunta a Luis y le pregunté, primero de todo, él se presentó, la primera vez que lo vi, me dijo, me llamo Luis Aventi Vázquez. Me lo dijo con nombre y apellidos, dándome la mano, haciendo mucho énfasis en los nombres y los apellidos. Y eso ya me dio que pensar. Y después, poco a poco, le intuía que ese no era su nombre de nacimiento, y empecé pues a preguntarle. Me costó un poco, no sé si por la traducción o qué, pero el traductor me daba diferentes nombres, diferentes significados del nombre, hasta que al final llegué al nombre real que le dieron de nacimiento, que es Chanti Orinti, y
Y ahí le pregunté, ¿qué te gusta, ¿a ti qué te gusta más, Luis o Chantiorinti? Y ¿qué pensáis, espectadores? ¿Qué dijo? Es interesante. Chantiorinti. Y todo el mundo sería fabuloso, ¿no? Chantiorinti. No. Pero no, dijo Luis. Le gusta más Luis. Y para mí es verdad que me llevé como un pequeño dolor en el corazón que eligiera Luis, pero no le pregunté tampoco por qué. Pero luego, cuando fuimos conociéndonos y entendiendo un poco más el contexto, entiendo que Luis es el nombre que ahora le es útil para él. Cuando se trasladan las personas que viven en aislamiento voluntario, en comunidades nativas en aislamiento voluntario, sin contacto con la civilización occidental, lo primero que pasa cuando se trasladan es el DNI. Vienen de Lima, hacen una especie de oficina ambulante allí y les ponen un DNI. Seguramente, en el caso de Luis, su prima le dijo, Luis, ¿te gusta Luis? Pues venga, Luis Aventi Vázquez. Esos nombres no proceden de ningún lado, pero él... Elige. Pues sí, ni siquiera él lo eligió ni nada. Sí, se le adjudica y lo toma. Se le adjudica y lo toma, pero él es su escudo ahora, lo usa como un escudo para vivir en las circunstancias en las que vive. ¿Puedes contar un poco en dónde transcurre la película, geográficamente? La película transcurre, sobre todo la mayoría de secuencias están rodadas en una comunidad nativa que se llama Tsiapo. Eso está en la selva central del Perú y concretamente en una zona que se llama Abraem, que ha sido también históricamente muy conflictiva, incluso en los tiempos de Sendero Luminoso, pues ahí siempre hay mucha historia, y sigue habiendo de hecho, mucha historia con la coca, muchos problemas de todo tipo. Es una zona geográfica muy violentada históricamente y las propias comunidades viven, bueno, se han tenido de alguna manera que adaptar a todos esos peligros y a todas esas circunstancias. Allí, como en muchas otras comunidades del Perú, se organizaron desde la época de los 80 o así, finales de los 80, se organizaron con grupos armados que se llaman ronderos. Ajá. Y ellos de alguna manera protegen la comunidad. Tú si quieres ir a esa comunidad no puedes, en esa comunidad no puedes entrar libremente, tienes que pasar ciertas barreras, están flanqueadas por los ronderos, son las personas de la comunidad que ellos mismos hacen, pues eso, hacen rondas. Quería hablar un poco de las decisiones formales, ¿no? Claramente hay un trabajo de encuadre notable. Hay una forma muy peculiar de trabajar algunas subjetivas, sobre todo cuando están cazando, que es un momento hermoso de la película, el padre y el hijo. Como también hay un concepto no postal del paisaje, es decir, una idea de tratar de comprender y abarcar esa geografía con un riguroso encuadre, planos generales o panorámicas. Y también hay un uso, a mi juicio, magnífico de sobreimpresiones, que vos reiterás en varias ocasiones. Entonces te quería preguntar un poco sobre estas decisiones. Cuando uno recuerda a Yatasto, ahí está la invención de una suerte de paradoja, que es
el traveling con una cámara fija, porque al estar la cámara metida en el carro, el movimiento lo daba el carro. Había un traveling, pero a la vez era una cámara fija en un sentido en función de cómo estaban los personajes, porque los personajes también estaban fijos o inmóviles. Entonces acá hay decisiones, esas tres decisiones me parecen decisivas. Te quería preguntar un poco sobre la relación entre cómo traducir cinematográficamente una cosmovisión y una geografía. Tenés 20 minutos, 20 horas. No, tenés que hablar como si fuera un haiku. Pues yo creo que la película, o sea, encontrar... Es curioso porque la secuencia que has mencionado, la secuencia donde van a cazar, está en el medio de la película. De alguna manera es el corazón de la película y a veces es muy importante, dicen que es el principio o el final de la película, nos parece lo más relevante a los espectadores, pero el corazón no se suele tampoco tener normalmente en cuenta, pero a veces como que se expande hacia ambos lados. Y para mí lo más importante de esta película es ese corazón y es este momento en que padre e hijo aparentemente van a cazar animales, pero realmente lo que están haciendo es cazar una visión, una forma de ver el mundo. Y no cualquier visión, sino tratar de ver lo invisible, esta palabra que ellos usan, manacorite, es tratar de ver lo invisible. A nosotros todo esto se nos escapa, pero para mí formalmente sí que era un reto intentar capturar cómo se transmite una visión del mundo de una generación a otra, de un padre a hijo, cómo se transmite no una teoría sobre algo que puede ser explicarlo y directamente ya lo ves, sino cómo transmitimos una forma de ver, una forma de codificar el mundo. Y ahí el blanco y negro, el 4:3, el centrarse en los personajes, yo creo que se impuso un poco de manera natural, ¿no? Ajá. Para tratar de ir adentro y no ir hacia afuera. Claro, la lógica, o al menos la racionalidad que implicaría en términos generales ante un paisaje tan vasto sería trabajar en un formato hasta no solamente abierto, uno podría pensar en CinemaScope, en función de capturar la mayor posibilidad dentro de esa geografía. Sin embargo, está esa decisión. También el blanco y negro trabaja, bueno, eso remite bastante al cine de Lab Díaz, ¿no? Que Lab Díaz, cuando filma lugares selváticos, elimina el verde, que es muy absorbente, de otra forma a partir del blanco y negro, que lo traslada a otros matices que tiene la posibilidad de ver el verde, pero en gris, ¿no? Y la película es impresionante en ese sentido. Creo que hay una contundencia y me imagino que el trabajo con Ezequiel Salinas tiene que haber sido un trabajo mano a mano. Ahora, a propósito de el tema de lo invisible, que sea invisible no significa que no sea material. ¿Por qué digo esto? Porque la película hace un esfuerzo, o se empeña, en un trabajo muy peculiar sobre el sonido. Sonidos que son del lugar y sonidos que no son del lugar. Y el sonido es invisible, pero es material. Entonces te quería preguntar un poco sobre eso. Hay una secuencia hermosa entre el padre y el hijo en relación a tocar un instrumento, una especie de flauta, en relación también a lo que se escucha en el lugar. Entonces contanos un poco de ese momento. ¿Cómo llega ese momento ahí? ¿Es una idea de ellos? ¿Es una idea tuya? ¿Y el sonido? Pues sí, básicamente el trabajo del sonido yo creo que fue como el inverso al trabajo de la imagen. La imagen, de alguna manera, fue acotar, fue quitar, fue despojar y vaciar para llegar a algo muy depurado. Y el sonido de alguna manera tenía que devolver un poco
restaurar cosas que habíamos quitado. Pero mucho tiempo, o sea, claro, cuando editas una película sucede que mucho tiempo estás con la imagen y luego te pones con el sonido. Yo sí que iba esbozando cosas de sonido, tenía claro que las funciones del sonido, pero hasta que realmente no tuvimos el sonido terminado no se podía comprender a nivel sensitivo la película, a nivel emocional, porque el sonido tiene la función de dirigir a nivel perceptivo, entender la percepción de los personajes. La película de alguna manera transcurre en diferentes mundos. Sí que la organicé mentalmente como en 3 mundos, uno que podía ser más cercano a la vigilia, otro más cercano al ensueño y otro más cercano a una suerte de engaño, una suerte de ilusión en el sentido de vivir algo ficticio, algo que no es la propia vida, pero que es como una especie de engaño de la propia vida. Y el sonido, y la película de alguna manera oscila siempre en estos 3 mundos y el sonido es la llave para entender dónde nos situamos geográficamente. Y en función del registro sonoro, porque el sonido es muy contundente, ¿no? Creo que te hizo hay una entrevista que te hizo Ramiro Soncine para el sitio web de La Vida Útil, donde vos hablás un poco de una relación paradójica entre el sonido natural o el intento del registro del sonido natural y un registro absolutamente artificial del sonido, y que en esa conjunción vos encontrabas misteriosamente algo de la verdad del lugar. También es rarísimo cómo empieza la película con los títulos y la música que arranca, ¿no? Es como medio punk. Entonces, contanos de eso. Pues es verdad que trabajamos con Federico Di Sandro el diseño sonoro desde el mismo guión, y una de las cosas interesantes de las ideas interesantes que me parecía que se podía aplicar a la película era el trabajo de Atilio. ¿Cómo se llama el apellido? No importa, Atilio. Vale. El gran Atilio. El gran Atilio, director de sonido de Córdoba. Tiene un trabajo con sintetizadores en los que hace sonidos de naturaleza, sobre todo ranas, pájaros, que son muy rítmicos, es muy artificial, pero hay una frecuencia cuando empiezas a compararlos con frecuencias reales, naturales que íbamos captando, no diferían mucho. Entonces era muy loco pensar que lo más artificial y lo más natural a nivel sonoro, a nivel de materialidad, como usa esta palabra, de materialidad sonora, eran muy equivalentes. Entonces usamos mucho este tipo de cosas, sobre todo para las transiciones, para los encadenados, para las transiciones entre mundos, entre estos mundos, entre lo que aparentemente es lo natural de las comunidades y lo artificioso de las ciudades. Esta idea de los 3 mundos, que además la ligás al concepto sonoro, ¿es algo que pudiste entenderlo antes de filmar, ya filmando o ya editando? No, desde el principio. Era un principio poético que tenías desde el inicio. Sí, una de las cosas, sobre todo antes de filmar, pues nos pasábamos horas y horas charlando con Luis, y una de las cosas que me llamaba mucho la atención era cuando me hablaba sobre el mundo bajo las lagunas. Cerca de la comunidad había una laguna en la que Luis había estado, y allí se dice que esa hay laguna, un mundo en su mundo. Hay mucha gente atrapada allí. Bueno, el acto de debajo. sumergirse es constante en la película. Sí, el agua
y lo que hay debajo, y la laguna como un lugar para encontrar a los que se han perdido. Todo eso estaba ya implícito desde el principio y fue la clave para uno de los elementos principales como para conformar una especie, un esbozo de guión muy primario.